Pues buenas noches, hermanos de Mijes. Mi nombre es Tania Coral y en esta noche hoy tengo el privilegio, hoy tengo el honor de compartir con ustedes un mensaje que trajo mucha bendición a mi vida. Y ese es mi deseo, que en esta noche este mismo mensaje traiga bendición a tu vida. Le doy muchas gracias primeramente a Dios por la oportunidad de estar aquí en esta noche. También quiero agradecer a nuestros pastores, el doctor Irán Durán, la pastora Lupita Simón, por la oportunidad y el privilegio que me dan de poder estar con ustedes compartiendo esta palabra. Y el tema de esta noche lo he titulado Cansados y agobiados. Y precisamente así quiero comenzar en esta noche. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes agotado? ¿Te sientes agobiado? A lo mejor muchos de nosotros nos hemos sentido lentos, no nos podemos concentrar, hacer tareas, ya sea en el hogar, del trabajo, cada quien tiene sus diferentes responsabilidades, pero hacer una tarea quizá te está llevando mucho tiempo porque no te puedes concentrar, porque estás distraído, estás lento. Muchos intentan dormir, pero pasan las horas, te acuestas, apagas la tele, te pones cómodo, dan la 1, dan las 2, dan las 3 de la mañana, te empiezas a angustiar y simplemente no duermes. Por supuesto que amanecemos más cansados, o quizás sí duermes, pero te duermes, te levantas y dices, dormí, pero no descansé. Entonces, si te has identificado con algunos de estos síntomas, hermano, creo que estás cansado. Durante la semana pasada, en Instagram, planteé una pregunta. ¿Estás cansado? Y me sorprendió que el 80% de las personas que contestaron esta pregunta dijeron, sí, me siento cansado. Eso me llevó a hacer una segunda pregunta. ¿Qué tipo de cansancio identificas? Como respuestas tenemos la opción de cansancio mental, cansancio físico, cansancio emocional o cansancio espiritual. La mayoría de la gente, los que me contestaron dijeron que estaban cansados emocionalmente. En segundo lugar vino el cansancio físico, luego un cansancio mental. Me llamó la atención que entre mis amigos me mandaron un mensajito y alguien me dijo, Tania, hubieses puesto la respuesta todas las anteriores, porque esta persona se sentía cansado en todas las áreas. Y yo me identifiqué también con eso. Llega un momento en que el cansancio es ya tan grande que ni sabemos en qué área nos sentimos cansados, porque estamos cansados en todas las áreas de nuestras vidas. Les quiero platicar acerca de cómo ha sido el proceso de esta cuarentena en mi vida. Al principio yo tomé la cuarentena de una manera muy tranquila. Sentí que tenía mucho tiempo para hacer muchas cosas, como limpiar en casa, organizar, tener tiempo para cocinar, aprender a cocinar, y esto lo alternaba con mis clases en línea. Yo me dedico a dar clases. Entonces, el principio de la cuarentena fue bastante tranquilo. Aproveché a dormir temprano y dije, para estar bien descansada. Pero empezó a pasar el tiempo. En el mes de junio, julio, que ya estamos a fin de semestre, empecé a estresarme un poco, como todos los fines de semestre, porque la carga aumenta. Hay que hacer evaluaciones, hay que calificarlas, dar retroalimentación, las tareas. Tenía 3 grupos, entonces sí me empecé a estresar un poco. Esto involucró que me desvele, pero aunado a eso, mis papás
viven conmigo, empezaron a perder la salud, se empezaron a enfermar. Y los dos al mismo tiempo. Mi mamá empezó a tener gripa, perdió el sentido del olfato, perdió el sentido del gusto, tuvo temperatura. Esto duró como 5 días. Paralelamente, mi papá empezó a tener dolor de cabeza, cuerpo cortado, le dolían mucho los ojos, no quería ver la luz, no quería ver la tele, se la pasaba todo el día prácticamente durmiendo. Y pues ahora sí que por cuestiones de distanciamiento, pues mi papá en un cuarto, mi mamá en otro cuarto y yo en otro cuarto. Pero pues yo era la que estaba bien físicamente, la que tenía salud para atenderlos. Entonces, pues darles de desayunar, darles de almorzar, darles de cenar, preparar la comida, ir a hacer la despensa. Esto aunado con mis clases, fin de semestre. Hermanos, fueron las 2 semanas más largas de mi vida, bueno, al menos de esta cuarentena. Y recuerdo una noche me sentía angustiada con todo lo que uno escucha en las noticias, pues batallas con pensamiento de temor, de miedo, de angustia, porque pues estás ante un virus, ante una situación que no sabemos cómo manejar muchas veces, es algo nuevo. Y recuerdo que oraba y le decía a Dios, ayúdame, no me siento capaz, siento que esto es demasiado para mí. Y hermanos, empezó a pasar el tiempo, le pedí a Dios por la sanidad de mis papás y agradezco a Dios que después de 2 semanas, desde que se les presentaron los primeros síntomas, su salud empezó a mejorar, su semblante empezó a estar mejor, de tal manera que recuperaron la salud y gracias a Dios no tuvieron problemas respiratorios, no tuvieron que ser internados, no pasó a mayores. Yo ya me sentía mejor, pero todo el cansancio, todo el estrés, toda la angustia, toda la desesperación que se acumuló en 2 semanas, allá estaba, allá se quedó. Ese tipo de cansancio no se va con un masaje, no se va con dormir más tiempo, no se va con salir a platicar con alguien o salir a pasear, que tampoco se podía hacer en ese entonces. Entonces, son cargas que van viniendo a nuestra vida. Yo me imagino que si ustedes tuvieran la oportunidad de platicarnos, muchos de ustedes me contarían historias similares o incluso peores, porque no dudo que estén pasando por momentos de cansancio, batallando con la enfermedad de un ser querido, con la enfermedad propia. Incluso algunos están batallando con gente que quieres y que sí está ingresada, que sí se puso grave. Mucha gente está batallando con la muerte de sus seres queridos. Aunado a eso, batallamos con el encierro, batallamos con, a lo mejor tienes que salir de casa para trabajar. Unos dicen, yo quisiera estar encerrado para no arriesgarme. Otros tienen que salir, no hay otra opción. Otros quizá perdieron el empleo y ni opción tienen, la opción es pedir prestado. Otros, sus deudas están creciendo, no han podido pagar sus deudas y esto está creciendo, incrementándose y no hay trabajo, no obtienes dinero, pero sí estás gastando dinero. Entonces, los pensamientos que pueden pasar en una persona que está pasando por situaciones de este estilo son pensamientos difíciles, porque son pensamientos de cansancio, son pensamientos de preocupación que traen angustia, que traen temor, que pueden traer miedo. Y créeme, no es el plan de Dios que tú estés así. Dios en su palabra nos da la estrategia para combatir con el cansancio y con muchas otras cosas más. El estrés, el temor, la angustia, la frustración de tus planes. Estoy segura que muchos de ustedes en el 2020 tenían muchos planes. Alguien quizá quería comprar un carro,
quería irse de viaje, otros querían casarse. Hacemos planes, hermanos, pero con esta interrupción que tuvimos en nuestras vidas, se cancelan todos los planes y el panorama se ve un panorama difícil, un panorama oscuro. El sentir que no puedes avanzar en la vida, el sentir que tus metas se estancan, el sentir que te quedas inmovilizado, te quedas paralizado. Esto, hermanos, produce en nosotros un cansancio emocional, un cansancio mental, y si nosotros no atendemos esos pensamientos y esas emociones que se están generando en nuestro ser y no les ponemos un alto, esto va a seguir creciendo y creciendo y nos podemos enfermar. Y si te enfermas, se empeora la situación, puedes caer en una enfermedad crónica y el destino es la muerte. A manera de ejemplo, quiero que me acompañes al Salmo 32, versículos del 2 al 4. Dice: dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando. Este es un salmo que David escribió, y en este salmo podemos ver la angustia que David tenía debido a un pecado no confesado. Él menciona que mientras guardó silencio, mientras cayó, sus huesos se fueron consumiendo. En otras versiones menciona que sus huesos se fueron envejeciendo. Hermanos, esto es una realidad. Cuando nosotros tenemos sentimientos, emociones contenidas, problemas, conflictos no resueltos y estamos callados, buscando respuestas, buscando soluciones y no las encontramos, esos problemas, esas emociones se manifiestan en tu cuerpo como enfermedades, se manifiestan en tu cuerpo como trastornos. Entonces, esos huesos envejecidos, esos huesos cansados que David está mencionando, nos está diciendo que se empezó a enfermar mientras se cayó, mientras no sabía qué hacer. También menciona en el versículo 4, mi fuerza se fue debilitando. Esto es un símbolo del cansancio. ¿Qué es cansancio? Una persona que no tiene energía, que le falta la energía, cuya fuerza ha disminuido, eso es cansancio. Y muchas veces el origen de nuestro cansancio son los problemas. El origen de nuestro cansancio son conflictos no resueltos o incluso pecado no confesado. Al final trae cansancio, al final trae enfermedad. Y créeme, ese no es el plan que Dios tiene para tu vida. El plan que Dios tiene para tu vida es de salud. El plan que Dios tiene para tu vida es de prosperidad. El plan que Dios tiene para tu vida es de fortaleza. Pero David estaba viviendo totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque el pecado que no había confesado fue la puerta para que Satanás entrara a su vida. Y una vez que Satanás entra, sabemos que el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Satanás empezó a robar la salud de David. Satanás empezó a matar la esperanza de una vida correcta en David. Satanás empezó a destruir la obra de Dios en la vida de David por culpa de un pecado no confesado. Pero si lees al final de este salmo, vas a observar cómo David confiesa su pecado, es restaurado, la sanidad viene a su vida a través del perdón que recibió de todos sus pecados. Entonces, por todo lo anterior, en esta noche, el mensaje de hoy es que Dios quiere mostrarnos cómo quitarnos de esas cargas,
cómo quitar ese cansancio que nos está cargando, que nos está agobiando y que nosotros podamos seguir avanzando en la vida sin esas cargas que ya no podemos sobrellevar. Porque debemos de recordar siempre que los planes de Dios para tu vida son planes de bien y no de mal. Los planes de Dios para tu vida son planes de descanso y no de angustia. Los planes de Dios para tu vida son planes de reposo y no de cargas. Los planes de Dios para tu vida son planes de vida, no de muerte, de prosperidad, no de pobreza, de bendición, no de maldición. Los planes de Dios para tu vida son planes de salud y no de muerte. Repito, los planes de Dios para tu vida son planes de salud y no de muerte. Entonces, todo eso que estamos sintiendo últimamente no es el plan de Dios. Y hoy vamos a ver cómo combatir todo cansancio, todo agotamiento en nuestras vidas. Ahora quiero hablarles acerca de la salud. Y la salud no es simplemente la ausencia de una enfermedad. De acuerdo a la Organización Mundial de la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Hermano, el hecho de que tú no tengas hoy en día una enfermedad no quiere decir que estés gozando completamente de tu salud. Realmente la salud es algo mucho más profundo. La salud tiene que ver con armonía, tiene que ver con un todo, con algo totalmente completo, con un equilibrio en todas las áreas de tu vida. Aquí se mencionan 3 áreas. El área física, esto es, tu cuerpo tiene que estar en salud, tienes que tener un cuerpo sano. También está el área mental, donde radica tu mente. También esto incluye la parte también emocional. Y tenemos el área social. Y aquí yo quiero hablar de algo muy importante. ¿Cuáles son todas las áreas de nuestra vida? Hermanos, vámonos al diseño original de Dios. Dios te diseñó en 3 áreas. Vamos a hablar de la tricotomía del hombre. Esto significa que estamos formados de espíritu, de cuerpo y de alma. Nosotros tenemos estas 3 partes: espíritu, cuerpo y alma. Acompáñame a leer en la Biblia cómo Dios nos revela esto. En la primera carta a los Tesalonicenses 5:23, Dios nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu ser. Somos seres espirituales que poseemos un alma y que estamos dentro de un cuerpo. Y si tú hoy quieres gozar de una salud completa, de una salud total, tienes que poner atención en estas 3 áreas de tu vida: el área espiritual, el área física y el alma. Y hermanos, el orden en cómo en la Biblia aparecen las cosas es muy importante. El orden que nos menciona la Biblia es el siguiente: primero va el espíritu, luego va el alma y de último va el cuerpo. Dios quiere que hagas de tu vida espiritual una prioridad. Dios quiere y nos dice hoy que para tener un correcto orden en nuestra vida, para poner todas las cosas en orden, tu vida física, tu vida mental, tu vida emocional, en primer lugar tienes que cuidar tu vida espiritual. Tu vida espiritual debe ser una prioridad. Cuando tú y yo hagamos de nuestra vida espiritual una prioridad, todo lo demás va a estar en orden.
tú entonces vas a poder alinearte a la voluntad de Dios. Tú cumplirás la voluntad de Dios y alcanzarás tu máximo potencial cuando hagas de tu vida espiritual una prioridad. Si yo te preguntara en esta noche, ¿cómo te sientes? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Estás lleno de energía? ¿Te sientes motivado? ¿Te sientes renovado? ¿Te sientes fortalecido y animado a estar viviendo todos los días? Esta es la mejor respuesta. Pero, ¿qué tal si esa no es tu respuesta? ¿Qué tal si tu respuesta es: estoy triste, estoy cansado, no siento ánimos, no siento energía, batallo para levantarme todos los días, no siento que tenga algún propósito, ya me cansé de esperar, estoy batallando con mi vida, me siento cargado, quizá estoy esperando algo que no ha llegado y la espera me ha llegado a desesperar? Entonces, yo quiero compartir contigo 3 puntos para fortalecer nuestra vida espiritual. Si nosotros nos sentimos desconectados, desanimados, cansados, agobiados, agotados, necesitamos poner atención a lo que estamos haciendo o dejando de hacer por nuestra vida espiritual. Y te quiero hablar de estos 3 puntos que yo sé que van a bendecir tu vida. El primer punto en el cual hay que poner mucha atención es en la alabanza y en la adoración. Vamos a leer el Salmo 100, versículo 4. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Hermanos, las acciones de gracias son la puerta que te llevan a la presencia de Dios. Cuando tú amaneces y te levantas agradecido con Dios y estás buscando motivos por los cuales agradecer, esto va a hacer que entres a la presencia de Dios. Cuando tú entras a la presencia de Dios, te fortaleces, te animas, estás contento, porque es la manera correcta de entrar a la presencia de Dios, por medio de acciones de gracias. Pero lejos de estar agradecidos, quizá en esta cuarentena muchos están quejándose. Y es que ya tardó mucho la cuarentena, es que no puedo salir, es que si salgo me tengo que poner cubreboca, me tengo que poner una careta. Y solo nos estamos llenando de quejas. Créeme que la queja nunca te va a dar acceso a la presencia de Dios. Si queremos fortalecer nuestra vida espiritual, en primer lugar necesitamos despertar con agradecimiento. A lo mejor has tenido muchas pérdidas en esta cuarentena. Es que ¿cómo puedo agradecer si he perdido esto, he perdido lo otro? Y cuentas perfectamente bien todo lo que has perdido. Pero hermano, tienes vida. Y si tienes salud, esa es una ganancia. Y si tienes una casa, si tienes un techo, esa es otra acción de gracias. Y si tienes comida, eso es una acción de gracias. Y si tienes salud, tú y los tuyos, eso es para estar felices. En alguna época escuché que el pastor decía esta frase: si has perdido algo material, realmente no has perdido nada. Si has perdido la salud, has perdido algo, pero si has perdido la integridad, lo has perdido todo. Y hermanos, yo creo que hay mucha verdad en todo esto. Realmente las cosas materiales se pueden reponer. Podemos vivir sin tanta cosa material, pero sin salud ya es un poco más difícil. Realmente hay pérdidas cuando falta la salud. Pero créeme, si tú estás como hijo de Dios, si tú estás consciente de la presencia de Dios y has perdido la salud, tú sabes que Dios es tu sanador. Tú sabes que Dios puede restaurar, sanar, limpiar todo lo que tu cuerpo, tu alma, tu mente y tu espíritu necesita. Entonces, aun si has perdido la salud, la puedes recuperar en la presencia de Dios. Por eso, levántate todas las mañanas, da gracias a Dios y eso te llevará
a la presencia de Dios por medio de tus acciones de gracias. Continuamos con el versículo, dice, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. La alabanza es un arma espiritual. La alabanza es el arma contra el cual tú vas a combatir las estrategias que Satanás quiere poner en tu vida para robarte las bendiciones. ¿Quieres mantener las bendiciones de Dios en tu vida? Desarrolla una vida de alabanza, porque esa es tu arma. Tenemos un ejemplo de esto en el Salmo 22. Acompáñame a leer el Salmo 22. Este salmo, algunas Biblias tienen un título y el título es Un grito de angustia y un canto de alabanza. Y es como si estoy angustiado, si estoy en problemas, en apuros, ¿cómo voy a alabar? Precisamente por eso, si estás angustiado, lo que necesitas es entonar un canto de alabanza. Vemos en el versículo 1 del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. En estos 5 versículos vemos claramente un cambio de actitud, un cambio en el ambiente que percibe David. Este es un salmo de David y los primeros 2 versículos son las quejas. Nos describe lo que está pasando. Se siente desamparado. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación? Se siente que Dios lo ha hecho a un lado. Dice que está clamando y él dice que Dios no le responde. ¿Te has sentido así en este tiempo? Que nadie te ayuda, que estás solo, que estás en angustia, en desesperación y nadie acude a ti. Eso es exactamente lo mismo que sentía David. Pero en el versículo 3 vemos un golpe, vemos algo diferente. En el versículo 3 David reconoce, pero tú eres santo. Y reconocer la santidad de Dios, reconocer los atributos de Dios, hermanos, eso es alabarle. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y aquí David encontró la estrategia para vencer, encontró la estrategia para salir victorioso. Tú que habitas en la alabanza de Israel, entonces tú eres santo, yo te voy a alabar, voy a reconocer tus atributos, tu santidad, tu bondad, tu poder. Y eso le dio la victoria a David, eso cambió el ambiente. Y vamos a ver qué dice el versículo 4 y versículo 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. En el versículo 4 y en el versículo 5 notamos esperanza, notamos fe, notamos salvación, notamos la respuesta de Dios, notamos poder. ¿Y cuál es la diferencia entre el versículo 1 y 2 y 4 y 5? Lo que está en medio es la alabanza a Dios, reconocer sus atributos, reconocer que cuando tú lo alabas, Él se manifiesta en medio de la alabanza y a través de tu alabanza, Él viene y establece su poder en tu necesidad, en tus problemas y trae la respuesta que tú necesitas. Otro aspecto, aparte de la alabanza, es la adoración. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, que dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí debemos de reconocer que la adoración es una función del espíritu. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Y la verdadera, la genuina adoración empieza en el espíritu. No empieza con el cuerpo, no empieza con el alma. Cuando tú te levantas, escuchas una canción, te puedes mover, te puedes sentir feliz, pero la verdadera adoración tiene que empezar en tu espíritu. Una vez que comienza tu espíritu, se manifiesta en el alma, en tus emociones y posteriormente se manifiesta en tu cuerpo. Pero, ¿qué es la adoración? La adoración es una entrega. La adoración es un estilo de vida. La adoración es rendirte total y completamente a Dios. La adoración se ve en tus actos, se ve en tu manera de vivir, en la manera en cómo tomas tus decisiones. ¿Tomas en cuenta a Dios? Hermano, eres un verdadero adorador. Pero si tú en tus decisiones no estás consultando a Dios, no estás tomando en cuenta a Dios y a sus consejos, podrás cantar bonito, podrás danzar bonito, pero no hay una adoración genuina del espíritu. Y es importante entender, para darle prioridad a nuestra vida espiritual, necesitamos vivir en alabanza, pero también en adoración, entregando y rindiendo nuestras vidas a un Dios vivo, que merece toda la adoración, que está buscando adoradores de verdad, que lo adoren en espíritu, porque somos seres espirituales. El segundo punto que te quiero compartir es la comunión. ¿Y qué es la comunión? La comunión se define como una unión de dos personas o más con las que tienes algo en común. Y tú y yo podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre. Porque lo que tú y yo tenemos en común con Dios es su Santo Espíritu. La comunión es una función del Espíritu, y tu espíritu, cuando está en contacto con el Espíritu de Dios, viene una comunión. Esa es la comunión que podemos tener entre nosotros y Dios, pero también esta comunión la podemos tener entre los hermanos. Cuando tú convives con otro creyente, tu espíritu tiene la facultad de interactuar, de comunicarse con el espíritu de esa persona. Y eso también es comunión, porque es un vínculo que une a dos o más personas. Entonces, debemos de hacer de la comunión una prioridad. Primeramente, tu comunión con el Padre, y también mantener tu comunión con otros creyentes. En la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hermanos, la clave para vivir en una verdadera victoria está cuando tú tienes una comunión con el Padre. Cuando tu espíritu se une al Espíritu de Dios, ese es el momento en el cual Dios te fortalece. Ese es el momento en el cual Dios renueva tus fuerzas. Ese es el momento en el cual Dios sana todo lo que pudiera estar mal en tu vida, físicamente, en tu mente, en tus emociones. Es el momento de la comunión cuando Dios hace su obra en tu vida, porque su espíritu y tu espíritu están totalmente conectados. Y cuando existe eso en la vida de una persona, esa persona puede gozar de una verdadera salud en todas las áreas de su vida, porque esta persona fue creada para estar en comunión con Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer, mantener nuestra comunión con Dios. ¿Esto cómo lo logramos?
Tú mantienes tu comunión con Dios cuando lees su palabra. Tú estás en comunión con Dios cuando oras al Padre. Tú estás en comunión cuando le adoras, cuando le alabas. Estos momentos, hermanos, no deben ser momentos de los domingos, momentos de los martes y de los viernes conectados. Eso es parte de estar en comunión entre los creyentes, pero tu verdadera comunión se da cuando estás en tu habitación, cerrada la puerta y estás buscando la presencia de Dios a través de su palabra o a través de la oración. Tenemos un obstáculo para la comunión. ¿Cuál es el obstáculo que puede afectar nuestra comunión con Dios? El pecado. Cuando nosotros estamos en pecado, no puede haber comunión con Dios. Es por eso que debemos hacer de nuestra vida espiritual una vida limpia, una vida santa. Procurar estar siempre a cuentas con Dios. Y eso nos lleva al tercer punto. El tercer punto es la santidad. Recordemos que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a la Biblia a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Hermano, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el lugar donde habita la presencia de Dios. Entonces, mantener la santidad, mantener una pureza es lo que nos va a ayudar a estar en comunión con Dios. Pero cuando hay pecado en nuestra vida, viene la desconexión. Y la Biblia dice que apartados de Dios, nada podremos hacer. Entonces, mantener vidas santas es parte fundamental de permanecer en una comunión con Dios. Y permanecer en comunión es la clave para hacer de nuestra vida espiritual una prioridad. Vamos a buscar en 2 de Corintios 6:14 el versículo que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y esta es una verdad muy fuerte. No hay compañerismo, no puede haber comunión la luz con las tinieblas. Dios con el pecado, no puede haber comunión. Y ese es el problema del pecado, que si tenemos pecado en nuestra vida, es imposible tener una comunión con Dios. Y ya vimos que la fuente de todas nuestras bendiciones, la resolución de nuestros problemas, va a llegar a nuestras vidas a través de la comunión con Dios. Entonces, hermanos, vivir vidas santas, vivir vidas en pureza es básico. Y aquí Dios nos da una advertencia. ¿Cómo poder mantener la santidad? Porque Él nos llama: sed santos porque yo soy santo. Entonces, la advertencia de Dios en esta noche está cuando nos dice: no os unáis en yugo desigual. Dios te está diciendo: ¿qué te está uniendo con otras personas? Somos seres sociales, tenemos comunicación y convivencia con otras personas, pero ¿qué yugos estás forjando con otras personas? ¿Qué cosas en común estás teniendo con otras personas? Porque de allá puedes abrir una puerta para el pecado y de allá eso va a estorbar tu comunión con Dios. Hablando de yugo, quiero mostrarles una imagen de lo que es un yugo. Esto que tenemos aquí es un yugo. Es una herramienta muy conocida en la agricultura, el cual consiste en un trozo de madera puesto sobre el cuello de dos animales
y sirve para transportar cargas pesadas o para arar los campos, creando surcos profundos para poder sembrar las semillas. Este yugo, forzosamente, para que funcione de una manera óptima, requiere que coloquemos a dos animales de la misma especie. Y no solo es suficiente que estos dos animales sean de la misma especie, tienen que ser del mismo tamaño, para que estos dos animales, una vez que se les coloque el yugo, puedan soportar las cargas que van a llevar. Tenemos un punto de carga. Este aro que vemos por acá es donde se va a colocar la carga. Ese es un punto en el cual las cargas se distribuyen de manera homogénea, de tal manera que lo óptimo para trabajar es tener yugos iguales, con animales de la misma especie y del mismo tamaño, como se muestra en la siguiente imagen. Aquí tenemos un yugo igual. Vemos dos animales de la misma especie, del mismo tamaño, y estas son las condiciones óptimas para que los dos puedan sobrellevar la carga que va a venir a través de un punto que es ese aro. Cuando tú caminas en yugo igual, van a haber cargas, van a haber situaciones, pero vas a poder compartir esas cargas con otra persona que tiene la misma fuerza que tú. Y eso es lo que Jesús hacía cuando envió a sus discípulos de 2 en 2. Jesús preparó a sus discípulos, sabía que ellos ya tenían un entrenamiento muy bueno. Váyanse de 2 en 2, porque van a tener cargas, van a presentar dificultades, van a haber situaciones difíciles que de manera individual difícilmente van a poder sobrellevar. Pero si van de 2 en 2, allá va a haber una distribución equilibrada de los problemas, de las cargas. Y esto es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Y aquí Dios en este versículo nos dice: no os unáis en yugo desigual. Vamos a ver un ejemplo de un yugo desigual. Aquí tenemos nuevamente un yugo, pero tenemos dos animales de diferente especie. Y aunque ambos tienen el mismo tamaño y en apariencia podrían soportar las cargas, el hecho de que estos animales sean de especies diferentes, el yugo, la madera, no se va a sentar de la misma manera en un animal y en el otro. Y cuando venga la carga sobre ese punto de equilibrio, créeme, esa carga va a afectar más a uno que al otro. Uno de ellos se va a sentir sobrecargado. Uno de ellos se va a sentir que aparte de las cargas que a él le correspondían, tiene que cargar con las cargas de otra persona. Y esto tarde o temprano va a dañar toda su vida. Va a dañar su cuerpo, va a dañar sus emociones. Trae consecuencias. Dios nos está advirtiendo que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? No puede haber un compañerismo, no puede haber una comunión. Pero si tú te sometes a un yugo, ese yugo va a ser la causa de todos tus dolores, de todas tus angustias, de toda la sobrecarga que tú puedas estar sintiendo. Ese yugo incluso puede ser la causa de por qué ya no tenemos comunión con el Espíritu de Dios. Muchos de nosotros podemos identificarnos con este estado de cansancio. Muchos de nosotros podemos identificarnos con este estado de carga, de agobio. Y como les decía, no es el propósito de Dios que tú te sientas así. El propósito de Dios para tu vida es que descanses. El propósito de Dios para tu vida es de salud, es de paz, es de fortaleza. Si no tienes fuerzas,
La palabra de Dios dice que Él da fuerzas al que ya no tiene ninguna. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya entendí que tengo que vivir una vida de alabanza y una vida de adoración. Ya entendí que tengo que mantenerme en comunión con Dios. Ya entendí que tengo que vivir en santidad. ¿Qué sigue? Si tú te sientes cansado, si tú te sientes agobiado, Jesús tiene una palabra para nosotros. En Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ese yugo al cual tú y yo debemos acudir, ese yugo que va a ser de bendición para tu vida y para mi vida, es el yugo de Cristo. Recuerda que un yugo te va a mantener unido con otra persona. Suelta los yugos con el mundo. Suelta los yugos que tú sabes no es voluntad de Dios. Y acércate al yugo que te está diciendo Jesús. Venid a mí, todos los que están cargados, trabajados, acongojados, cansados. Dice Jesús, en mi presencia yo los haré descansar. Ese descanso que tanto anhelas, esa paz que tú estás buscando, se encuentra cuando decides someterte a Jesús. Su yugo es fácil, su carga es ligera. Solo tienes que someterte, ser humilde, reconocer que sin Dios no puedes hacer nada. Y cuando tú tienes un corazón humilde, sencillo, que se somete a Jesús, vienes a su presencia y Jesús toma tus cargas. Ven a mí y todo eso que tú sientes podrás depositarlo en mí. Yo lo llevaré y yo te daré a cambio mi paz. Yo te daré descanso, dice Jesús. Confía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar el yugo de Jesús. Agarrar el yugo de Jesús es decidir en humildad. Se requiere humildad porque tenemos que reconocer que lo que nosotros hemos estado haciendo no era agradable delante de Dios. Tenemos que reconocer que estamos mal. Y cuando tú reconoces que estás mal, vienes a Jesús. Él te recibe con los brazos abiertos. Te atrae así, te toma tus cargas y te da el descanso que tú necesitas. En esta noche quiero hacer 2 llamados. El primer llamado es para aquellas personas que han reconocido que el pecado en sus vidas ha roto toda comunión con Dios, que el pecado en sus vidas ha sido muy fuerte y hoy tú quieres librarte de todo pecado. Hoy tú necesitas el perdón de Dios y venir a su familia. Vamos a hacer una oración. Si este es tu caso, ora conmigo, cierra los ojos y repite después de mí. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que mi pecado me ha separado totalmente de ti y me ha hecho llevar cargas y dolores y ya no puedo más. Jesús, me arrepiento de mi pecado. Confieso que tú eres el Hijo de Dios y creo en mi corazón que tú eres Dios. Dame la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. En tu pantalla estará apareciendo un link en el cual nos puedes dejar tus datos. Con ello nosotros nos podemos comunicar contigo y darte un consejo de cómo fortalecer tu vida espiritual. En esta noche
también quiero hacer un segundo llamado para aquellas personas que se sienten cansadas, agobiadas, tristes, decaídas. En especial, aquellos estudiantes que durante esta semana recibieron los resultados para saber si fueron admitidos a la prepa, a la universidad, incluso a un posgrado. Si tú fuiste admitido, te felicito y pon tu esfuerzo para continuar exitosamente con esta carrera. Pero si tú no fuiste admitido y estás batallando con pensamientos de fracaso y estás batallando con sentimientos de frustración, que no sabes qué va a pasar de ti, déjame darte una palabra de Dios para ti. Dios bendice personas. Dios no bendice una carrera en particular o una escuela. La bendición de Dios está sobre tu vida y eso nada lo puede quitar. Entonces, mantente en comunión con Dios. Dale gracias a Dios aún por no entrar a esa carrera y verás cómo su paz, su descanso estará en tu vida. Si te sientes cansado, si te sientes agobiado, te invito a que hagas esta oración conmigo. Vamos a cerrar los ojos. Padre Santo que estás en el cielo, Padre Santo que estás en todo lugar, sabemos, Espíritu, que tu unción está en este momento sobre nosotros y la unción del Espíritu Santo pudre todo yugo. Señor, que toda conexión que hayamos hecho con personas que a ti no te agradan, Señor, que toda conexión con el pecado, toda conexión con Satanás, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, pudra todo yugo, destruya toda cadena, Señor. Y hoy son libres, Señor, aquellos que estuvieron en prisiones de mentiras, Señor, aquellos que estuvieron prisioneros de un pecado, Señor. Declaramos libertad, puesto que tú estás por nosotros. Tú peleas por nosotros y esas cargas que habíamos estado llevando, Señor, tú las tomas para arrojarlas lejos de nosotros, Señor, y nos das tu descanso, el descanso que solo podemos encontrar en la presencia de un Dios vivo, de un Dios que nos ama, de un Dios fuerte que nos fortalece para decir gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, declaramos esta palabra para mi vida y para tu vida. Amén. Que pasen muy buenas noches. Fue un gusto compartir este mensaje con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y conéctate a la siguiente transmisión.